Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Presentismo en el Sector Salud. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en Administración de Salud Ocupacional, tecnólogo de Higiene y Seguridad Industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para todos en estas tardes bogotanas con un clima muy agradable para todos. Para aquellos que no están en Bogotá, están en otras ciudades, también muchos saludos para nuestros compañeros de Positiva que nos acompañan hoy también. Muchas gracias, Inge, y todos ustedes, muchas gracias. Hoy vamos a estar acompañándolos en la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Riesgos del Sector Salud. Muy importante en nuestra comunidad ese enfoque que siempre damos hacia nuestro sector y donde vamos a revisar un tema que habíamos mencionado en nuestra conferencia pasada, que era el presentismo. Hoy vamos a hacer un enfoque especial sobre el presentismo en el sector salud. Vamos a reiniciar con una serie de definiciones para que luego ya separemos este tema y logremos hablar solo de presentismo. Recuerden que en nuestra comunidad vamos a tocar temas muy interesantes para ustedes. Por eso los invito a que revisen nuestra ruta del conocimiento que la iniciamos en una conferencia pasada sobre el fenómeno del ausentismo, cómo se gestionaba y cómo se manejaba. Y recuerden que en aquella ocasión tocamos el punto del presentismo solamente como una mención. Hoy vamos a profundizar en él para que podamos entender este fenómeno de conformación y de conceptualización tan nuevo. Esto nos llevará a través de 12 conferencias para finalizar con el consultorio de empresa, cómo tiene unos deberes y unas implicaciones jurídicas para todos nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que hoy tengamos una muy buena utilización de este conocimiento y pueda, digamos, llegarles en términos de todos aquellos conocimientos que queremos compartir. Vamos a tener tres momentos. El primer momento es aquel que les comentaba de las definiciones, donde haremos un bosquejo general de qué está sucediendo con el ausentismo, el presentismo, con temas como la procrastinación y otros bien interesantes allí. En la segunda parte miraremos cuáles son las causas del presentismo, qué genera el presentismo y el presentismo a su vez qué genera en el estado de salud de las personas. Y finalmente, unas consejos, hemos llamado formas de manejo, pero en realidad son una serie de consejos de cómo implementar programas de presentismo. Recuerden que nuestro programa de docentismo puede estar muy bien conformado porque tiene mucho tiempo, pero el presentismo, por la misma dificultad que tiene de identificarse, pues finalmente ha generado una serie de nuevos procesos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra charla? Va a ser entender el fenómeno del presentismo en el sector salud. Va a tratar de enfocarlo al sector salud, aunque no hay tanta información específica. Sin embargo, sí encontré muchos estudios que se enfocan en nuestra área, en nuestro sitio de trabajo, que es nuestro sector salud. Muy bien, vamos a mirar cuáles son las causas y las consecuencias y por ende también cuáles son las alternativas de manejo que tenemos para él. En ocasiones pasadas habíamos definido el presentismo como ese fenómeno laboral en el cual las personas van a trabajar cuando están enfermas. Y esto implica que hemos definido que la persona que va a trabajar, de hecho, arranca por estar en una situación de salud. ¿Cuál? Físico, psicológico, inclusive temas de tipo social. Y que en ese orden de ideas
la persona está allí, pero no asiste realmente en cuerpo y alma, por decirlo de alguna manera, a trabajar. Está en su trabajo sin estar allí. Recuerden que el presentismo laboral ocurre cuando un empleado va a su puesto de trabajo, pero no es productivo. Y allí este punto es clave en los términos de producción en relación con cuáles son los fenómenos que produce como consecuencia el ausentismo. Y como ya lo pueden intuir, tiene que ver con la producción. Bueno, también es cierto que cuando estamos hablando de este tiempo en la empresa, la persona no la dedica a trabajar. Puede ser que esté cansado, esté exhausto, esté, digamos, no concentrado en su trabajo y entonces se dedica a consultar redes sociales, a mirar el correo electrónico, a mirar otros tipos de informaciones en Internet. Muy importante lo siguiente, y es que cuando estamos hablando de este fenómeno paralelo que se da con el ausentismo, también estamos hablando de la procrastinación. Y de hecho en muchos artículos encontré que había una referencia al ausentismo también relacionado con procrastinación. Entre otras cosas, no se dice procrastinación, sino procrastinación. Entonces, por eso trato de hacer énfasis en la forma de pronunciarlo. Aquí les dejo algunos, en la parte de abajo de algunas de las diapositivas, referencias para poder hacerlo, para poder hacer estas definiciones. Miren este punto tan importante, yo lo había referenciado la vez pasada, será el Quiet Quitting, y este se refiere a una en España sobre estudios que se han hecho en relación con el pulido arte ibérico de hacer lo mínimo requerido para cumplir con el expediente, es decir, hacer lo mínimo necesario para poder estar allí. Es como, y lo han relacionado como una renuncia no tan silenciosa que está preocupando mucho a las compañías porque están tratando de entender qué está pasando de nuevo con el trabajo, qué fenómenos están afectando precisamente la asistencia al trabajo y que han seguido después de la pandemia del COVID-19 y que de alguna manera están generando por problemas mínimos de salud. Y allí se relaciona con el presentismo, porque recuerden que les había dicho que el presentismo se da, por ejemplo, por tener un problema de salud. Obviamente que hablamos, y no necesariamente es claro, de problemas graves de salud. Sin embargo, lo que se ha visto es que ha aumentado las quejas, allí habla de bajas, quejas e incapacidades por problemas menores de salud. Y lo que realmente estamos viendo es una desafección generalizada al trabajo. Entonces tampoco hay una relación buena entre esa necesidad que tenemos los seres humanos de tener una satisfacción en el trabajo y por el contrario se está evidenciando que las personas están dejando su trabajo por cualquier problema menor de salud. Eso obviamente se ve reflejado digamos, en la motivación que tienen las personas para ir a trabajar. Muy bien, esos son fenómenos colaterales y formas en que hemos llamado al presentismo. Recuerden que el ausentismo es cuando la persona no va a trabajar. Entonces, la principal diferencia entre el ausentismo y el presentismo es que en el presentismo la persona va al trabajo en cualquier estado de salud que tenga. En cambio, en el ausentismo no va a trabajar y por ende hay un abandono del puesto de trabajo. Obviamente que recordemos que en Colombia el abandono del trabajo por estos eventos de salud siempre se tiene que dar respaldado por una incapacidad. Pero si usted está yendo a trabajar por diferentes motivos, y esto lo vamos a entrar a analizar, obviamente que estaremos frente a un fenómeno que afecta de manera grave no solo la productividad, sino también esas otras estructuras relacionadas. Entonces, en el sector salud, recuerden que nosotros estamos haciendo la atención de pacientes, de clientes, de personas que necesitan de nuestra atención. Entonces, al no ir a trabajar, estamos recargando a los demás, pero yendo a trabajar y no haciendo nuestro trabajo, estamos afectando también muchos más procesos que vamos a ver. Muy bien. El tema de procrastinación también se ve allí en esta, digamos, mezcla de diferentes, digamos, formas de denominación de este fenómeno. Entonces, la procrastinación en el trabajo es un mal hábito o la costumbre que tienen algunas personas, si bien que estamos hablando de hábitos y costumbres, que tienen las personas de posponer las actividades.
las tareas, las ocupaciones y situaciones que deben atenderse con rapidez, reemplazándolas por otras con menor importancia que le generan mayor agrado. Entonces, como tiene una tarea que puede ser muy compleja, las personas, y esto se ve de manera muy frecuente, tienen dificultades para realizar la tarea, entonces comienzan a hacer de manera colateral otras actividades. Entonces, antes de hacer esta tarea que es muy grande y que no he tenido la forma de dividirla o no he tenido la forma de hacer el trabajo, entonces en vez de acometerla de una vez, pongo, por ejemplo, y digo, no, primero voy a responder este correo. No, primero voy a entrar a consultar el internet, voy a entrar a Instagram, voy a entrar a hacer diferentes actividades que me generan mayor agrado, pero que obviamente yo lo que estoy haciendo es tratando de no afrontar esa tarea grande o ese trabajo grande que tengo que realizar. Y eso es muy importante entenderlo porque hay formas de manejo de procrastinación que nos van a permitir que las personas se vuelvan productivas. Y esto obviamente está en la base de la forma en que actúa nuestro cerebro frente a una tarea grande. Muy bien. Luego hay diferencia entre el presentismo y el ausentismo. Y recuerden que en el ausentismo el trabajador no va a trabajar, mientras que en el presentismo sí va, y ahí un poco lo señala como con la pila baja, como con una serie de situaciones que hacen que baje la producción. El presentismo también se ha llamado el ausentismo presencial. Y eso es súper clave porque está generando, digamos que esas cruces entre lo que llamamos el ausentismo y el presentismo. Muy importante. Cuando hablamos de las causas como tal, uno mira y encuentra muchas causas del ausentismo. No obstante, yo encontré varios trabajos que les voy a compartir al final en la bibliografía para que lo puedan mirar sobre ausentismo. Pero específicamente aquí, en el ausentismo, dice que puede ser por enfermedad comprobada, cosa que comparten con el presentismo, o por enfermedad no comprobada, o por razones de carácter familiar, o por una tardanza involuntaria por motivos de fuerza mayor, o faltas voluntarias por motivos personales, o dificultades y problemas de tipo financiero, o problemas de transporte, o baja motivación, o un tema de clima organizacional insostenible. Y ustedes se van a dar como los dos fenómenos, aunque se expresan de manera distinta, van a compartir tipificación en relación con las causas como tal. Entonces, como nuestro motivo de hoy, por el cual estamos charlando en este momento de educación que tenemos, de capacitación que tenemos, es el presentismo, miremos ahora qué pasa con el presentismo. El presentismo, por ejemplo, en este estudio de López y Raño del año 2015, resalta que el presentismo es un fenómeno difícil de reconocer. Y es cierto, la persona está allí, está frente al computador, está en su sitio de trabajo, está atendiendo una serie de pacientes. No podemos detectarlo de una manera tan fácil. Por eso es difícil de registrar y de generar estadística. ¿Qué se ha estudiado que puede ser la causa del presentismo? Vamos a mirar varias. Entonces, uno es la sensación de ser imprescindible para realizar el trabajo. Entonces, y de hecho se da en el sector salud, y este estudio de Paolo y Patti del 2013 dice que en el sector salud se da esa sensación de la necesidad de ser imprescindible en el trabajo y por ende, así esté enfermo, yo voy a ir a trabajar porque siento que mi trabajo es imprescindible y debo realizarlo. Por otro lado, hay que entender que es un fenómeno de tipo multifactorial, de manera tal que cuando estamos hablando del ausentismo, del presentismo, no del ausentismo, del presentismo, en un estudio que se hizo en 9 organizaciones en el Reino Unido que estaban interesados en promover la salud y el bienestar en el sitio de trabajo, determinaron que el presentismo era un fenómeno complejo. Y complejo significa también que es multifactorial y que no se puede determinar arbitrariamente, sino que es cambiante. Y en su aparición influyen muchos factores individuales y sociales. Y allí está la primera, digamos, división de las causas. Hay las individuales y hay las sociales. Y estas pueden ser fundamentales en la presentación del fenómeno del presentismo. Entonces, tenemos que entender que por ser un fenómeno de tipo multifactorial, debe acometerse de diferentes enfoques para poder
hacer su trabajo de manera integral. Muy bien. Punto también importante en cuanto al presentismo, el miedo. Fíjense que es un factor supremamente importante y determinante. En estudios como estos de Tsutsui et al. En el 2018, en Japón, perdóname si la pronunciación de mi japonés no es perfecta, pero allí hablan del miedo como un determinante de la aparición del presentismo. Entonces la persona de una edad avanzada y relacionan, por ejemplo, el dolor lumbar, no es la única patología, ya vamos a ver que muchas de ellas se presentan como causas del presentismo, ¿no es cierto? Asisten a sus puestos de trabajo así tengan dolor y molestia. ¿Por qué? Porque temen perder su trabajo. Y obviamente, si yo asisto con un motivo de incapacidad, pues mi productividad se va a ver disminuida. Otro punto importante es el estrés y su relación con el clima laboral. Entonces, uno de los factores más importantes de este estudio de McGregor en el año 2018 habla que los factores importantes para generar el presentismo, uno de los más importantes es el estrés laboral. Hemos hablado el año pasado y tal vez también en el 2021 sobre el estrés laboral en el sector salud, que se presentó además de eso acompañado de la pandemia. Pero una vez hemos salido de la pandemia, tenemos que entender que hay, uno, un estrés laboral post pandemia, pero también existe el estrés laboral y existía previo a la aparición de la misma. Por ende, este es un fenómeno que se da y que genera, de hecho, gran intranquilidad en las personas y por eso se genera el presentismo. Obviamente que hay que entender la importancia del capital social, que es el trabajo, y entonces esa importancia hace que por la misma que él genera, se genere ese estrés laboral y por ende se vaya a trabajar inclusive con él. Y el estrés laboral como un generador de disminución de la productividad. Entonces yo estoy allí, pero mi estrés no me permite rendir lo suficiente, que se presentaría como una especie de presentismo. Ese alto nivel de estrés y de tensión laboral que presentan los trabajadores en el sector salud genera un clima organizacional harto, complicado, complejo, que va a hacer que se presente, y eso es bien importante porque es un pleonasmo, el presentismo. Muy importante en todos los estudios que citamos acá como parte de los detonantes del presentismo. Miren esto que es bien clave, la obesidad. La obesidad. Se hizo un estudio de 341 empleados con índices moderados a extremos de obesidad. Estamos hablando de índices de masa corporal superiores a 30 y se propuso dentro de este estudio de Gates en el año 2008 como un factor determinante del presentismo y de la productividad. Luego tenemos que tener en cuenta que los programas de promoción y prevención de hábitos saludables muy seguramente van a incluir allí como un probable manejador o un probable programa que nos ayude con el presentismo. En cuanto a las relaciones familiares, miren este punto clave y lo habíamos discutido en otros momentos en conferencias donde hablábamos de ese equilibrio entre la casa y el trabajo, entre mis asuntos personales y el trabajo, ese equilibrio sutil pero importante cuando está desequilibrado, cuando tengo problemas familiares, cuando tengo una serie de problemas, por ejemplo, económicos, se va a dar el presentismo. Este es un estudio de Vera et al. En el año 2008 que evidenció que efectivamente las relaciones familiares y este tipo de temas tenían influencia sobre el presentismo. Encontré también unos estudios de Monsani en el 2018 que correlaciona la cefalea tensional como una forma de presentación. Recuerden que además de eso pueden haber migrañas y migrañas complejas que precisamente, por ejemplo, de residentes de edad que acuden aún con estas migrañas, porque además de eso no son bien vistas por parte del empleador, por parte de los profesores, y tal vez se pueden entender como que están teniendo una queja exagerada y por ella no van a trabajar. Y puede verse mal que no lo hagan. Entonces ellos prefieren ir a trabajar inclusive teniendo estas cefaleas que pueden generar inclusive fenómenos bien importantes a nivel productivo. Fallas en la visión, hiposmia, bueno, una generalidad de síntomas que pueden generar estados de producción baja. Y no solamente eso, sino también estados de ansiedad. Y esto se une a que tengo que ir, no importa el cómo,
no importa cómo esté mi estado de salud, aún así voy a ir a trabajar. Y por eso hablamos del presentismo. También el temor al despido. Este estudio de Navarro en el 2018 también evidenció y reforzó lo que estábamos viendo, el temor en los países escandinavos a perder el trabajo o a que los despidan de sus puestos de trabajo hace que vayan a trabajar en cualquier estado de salud. Recuerden que habíamos visto dolor lumbar y la posibilidad de despido. Este también se ve en los países escandinavos. Este estudio de Thun en el 2018 habló de los roles y el conflicto de los roles. Miren, y este fue específico en el sector salud. Se entrevistaron 545 médicos y vieron que aumentaba el presentismo. Y uno de los puntos importantes eran las tareas, así lo llamaron, tareas irrazonables y ilegítimas. Estas tareas tenían que ver con conflictos. Entonces, por ejemplo, una persona que es netamente asistencial, que tiene que desarrollar tareas administrativas, por ejemplo, para las cuales no está preparada, o que simplemente disminuyen ese rol que es muy importante para él en términos de su profesión. Esos, digamos, conflictos que se generan por esas tareas irrazonables, por ejemplo, tener que diligenciar formatos para medicamentos, para procedimientos, tener que llenar una serie de papelería o desarrollar tareas administrativas que, digamos, no son para las que fuimos entrenados, entre comillas, porque efectivamente son importantes para el trabajo, pueden generar también fenómenos de presentismo. La carga laboral, la cantidad de pacientes, la cantidad de trabajo, tanto físico como emocional, contribuyen a la aparición de presentismo. Este es un trabajo de Felin et al. En el 2018, muy interesante sobre el punto y que refleja cómo esta carga laboral, tanto física como emocional, está generando el fenómeno del presentismo. ¿Qué otra cosa encontramos importante? Hay un estudio de UIBE en el 2017 que habla sobre la depresión. Y este estudio es específico en Colombia y en algunas de las empresas del sector salud. Y determinaba que uno de los fenómenos determinantes de la aparición del presentismo laboral es la aparición de la depresión entre los diferentes trabajadores que estaban allí. Estaban reportados como una de las principales quejas del trabajador. Aún deprimidos iban a trabajar, teniendo las consecuencias que ya vamos a ver posteriormente. Muy bien, el consumo de alcohol, muy importante. Hay una relación que se intentó estudiar entre el consumo de alcohol en 1940 empleados. Este es un trabajo de Bubik, perdón, en el 2018. Y lo que encontró es que no parecía ser un determinante de la aparición de presentismo. Es bien interesante porque digamos que uno podría empezar a pensar que el consumo de alcohol sería una de las causas de presentismo y este estudio lo descarta. Muy bien, el agotamiento. Recuerden que las largas jornadas, los turnos, digamos que el manejo del burnout, y el burnout aquí vuelve a aparecer dentro de los temas posibles, el agotamiento como tal está relacionado recíprocamente con el presentismo. Es decir, en la medida en que aumenta el agotamiento, aumenta también el presentismo, es decir, estamos allí haciendo nuestro trabajo, pero de una manera forzada y muy dura para el trabajador. Este es un trabajo de Meruti en el año 2009. Los trastornos de estado de ánimo. Entonces, obviamente que hablamos de los trastornos de ansiedad y depresión y otros trastornos del ánimo están correlacionados, de acuerdo con un trabajo de Biekely en el año 2015, con una menor productividad. Y eso obviamente es importante para que las empresas lo tengan en cuenta para tratar de mitigarlo. Todo este tema y este proceso es porque al final de lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando es que existen múltiples causas por las cuales los trabajadores van a trabajar, pero disminuyen su productividad, es decir, están allí, pero no están dando su 100%. Y eso es el fenómeno de presentismo específicamente. Observen esto. Habíamos hablado de las causas de ausentismo y ustedes pudieron observar que había una correlación y se parecen muy bien, aunque la expresión del fenómeno es distinto. En el ausentismo, el trabajador no va a trabajar y en el presentismo sí va. Luego, no hay forma de hacer un reemplazo de este trabajador porque está yendo a trabajar.
Ahora, cuando procrastina, ¿listo? Y traje esta imagen de cafetera de letras que me pareció espectacular. Entonces, el trabajador tiene algo que hacer, tiene su trabajo, entonces se para por un café, regresa de tomar el café y entra a Facebook, busca materiales, se pierde en la web, pone música, va y busca, por ejemplo, algo de comer para acompañar el café que ya había traído, ve un pajarito pasar y se pierde, entra a YouTube y al final del día ese trabajador se da cuenta que no ha hecho nada. Eso es lo que se llama el ciclo de procrastinación. Importantísimo porque si ustedes se dan cuenta, el trabajador también está allí en su puesto de trabajo, pero está teniendo una productividad baja, no está generando su trabajo. Muy bien. Y obviamente que, digamos que si uno está trabajando en consulta, si está en el laboratorio, va a bajar la productividad, no se va a dar una procrastinación como tal tan fuerte, pero sí va a influenciar en el trabajo. Una de las preguntas que me hice al llegar allí era qué tan importante era en términos de estadísticas, qué importancia tenía. Y miren que encontré unos estudios bien interesantes. Startup hizo y se cuestionó sobre el deterioro de la actividad y la productividad a nivel laboral. Esto digamos que el WPAI es por sus siglas en inglés. Esto se hizo en una población de 60 colaboradores de 5 empresas distintas y se midió el ausentismo, el presentismo y la pérdida de productividad laboral y el deterioro de la actividad en general. Y se encontró que el 49% de las personas tenían niveles de presentismo, es decir, la mitad de las personas que presentaban estos fenómenos, la parte más importante era el presentismo. Y muy, muy claro, también afectaba la productividad en un 52% de las personas. Les dejo la referencia, este es un artículo del empleo.com, donde habla de la procrastinación y habla de cifras. ¿Qué otras cifras interesantes encontré? Según ADECO, que es una firma española, reconoce que hasta el 10% de los trabajadores son presentistas. Entonces, imagínense estas cifras, pero en sus empresas y la importancia que estas tienen para desarrollar las diferentes actividades. Harvard Business Review también indicó que el presentismo le cuesta a las empresas norteamericanas 150 billones de dólares. Es decir, es un fenómeno que en términos de productividad afecta económicamente a las empresas, obviamente, pero también a los trabajadores. Muy bien, pero ¿cómo afecta el presentismo y la procrastinación en el trabajo? Recuerden que uno de los puntos importantes es esa afectación se da en términos de cómo yo tengo un trabajo para hacer, pero el trabajo está hecho. Se acumula el trabajo. El rendimiento laboral es bajo. Y las tareas, obviamente, si no las hace un trabajador, las tiene que hacer otro trabajador. Entonces está derivando una sobrecarga, lo cual es paradójico porque al generar esta sobrecarga va a generar también que este otro trabajador pueda entrar en procrastinación precisamente por una sobrecarga. Recuerden que vimos que la sobrecarga de trabajo tanto psíquica como física y como de trabajo, está generando estos procesos. ¿Cuál es el resultado? La ansiedad. Habíamos hablado que la ansiedad, además de esto, termina siendo un círculo vicioso porque la ansiedad genera más procrastinación y además más presentismo. El trabajo es de poca calidad y en términos de salud, un trabajo de poca calidad se puede traducir no solamente en problemas de tipo legal, sino también en conflicto al interior del trabajador, que obviamente nosotros en el sector salud tenemos una ética muy alta por este tipo de trabajos que estamos haciendo para nuestros pacientes. Obviamente que si a mí me demandan y si no estoy haciendo mi trabajo, voy a tener un desprestigio profesional. Va a haber despidos y hay posibilidades de depresión, como ya lo habíamos dicho. Entonces, la depresión es la causa, pero también la depresión es parte del fenómeno del presentismo. Entonces, se da un fenómeno de un círculo vicioso y no virtuoso en términos de trabajo. Muy bien, pero cuando empezamos a entender este proceso, una de las preguntas claves es qué correlación existe entre el presentismo
y el riesgo laboral y la salud ocupacional o la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ¿qué podemos hacer para trabajarlo? Y aquí voy a hacer una pausa para algunas preguntas. Veo en el chat que Patricia Gallego nos hace una pregunta. ¿Qué diferencia entonces existe entre el ausentismo y el presentismo? No me queda tan claro. Mira, Patricia, que sí, tú tienes razón. No solamente eso es así, sino que es clarísimo que cuando uno lee los diferentes trabajos, comparten las causas de tanto el presentismo como el ausentismo. Lo que pasa es que el ausentismo termina siendo mucho más fácil de evidenciar porque la persona no va a trabajar, entonces va a haber registros y va a haber la ausencia del trabajador. En tanto que en el presentismo el trabajador está allí, pero por fenómenos de salud, por fenómenos sociales, por fenómenos de desequilibrio de su familia, de la relación entre la familia y el trabajo, entre sus necesidades económicas y el trabajo, esta persona no está presente, o por fenómeno de procrastinación, cuando no sabe cómo acometer el trabajo porque tiene dificultades para manejarlo, porque puede creer que es un trabajo muy difícil, está generando diferentes actividades y aunque está allí de cuerpo presente, su mente está ausente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, no es tan fácil, digamos, la diferenciación en términos de las causas y las consecuencias, pero sí en cuanto a la presencia o no del trabajador. Entonces recuerda que la diferencia principal es que en uno no está el trabajador y en el otro está, pero no es productivo, no está haciendo su trabajo. Muy bien. Voy a continuar, luego voy a dar espacio para otro par de preguntas. En este orden de ideas vamos a continuar con la relación que existe entre el presentismo, el riesgo laboral y la salud ocupacional, como les había dicho. Estos tres factores están correlacionados. ¿Y por qué? Porque afectan la salud del empleado. Fíjense cómo es bien interesante. Los fenómenos de salud pueden generar el presentismo, pero el presentismo como tal también puede generar depresión. Es decir, comienza a generarse, el generador termina siendo también generado por la misma patología, que en este caso, o este fenómeno que llamamos el presentismo. En un estudio de Fernández del 2011, dice que o pretende mirar el fenómeno del trabajo y de la salud de los trabajadores. Y este es uno de búsqueda de alternativas para prevenir la aparición y la reducción de los efectos de salud que tiene en la salud el presentismo. Muy interesante y más adelante les voy a mostrar cuáles son las conclusiones a las que llegaron en términos generales para poder acometer el presentismo que termina siendo por su misma dificultad en la identificación difícil de manejar. Reyes en el 2014 también se dedicó a revisar esa relación que existía entre el presentismo, el riesgo laboral y la salud ocupacional. Este estudio fue en un grupo de enfermeros y lo que decía es, mire, es bien interesante, si bien es cierto, el presentismo tiene efectos sobre la salud del trabajador, este proceso sobre la salud del trabajador también tiene influencia y tiene efectos sobre la salud de los pacientes, porque la persona que está en presentismo está generando también procesos de afectación de la salud del paciente que tiene que atender. Entonces, fíjense cómo esto genera un proceso bien complejo en términos de cómo mi labor se ve afectada y también afecta a otros que son las personas que reciben ese trabajo. Y en el sector salud es muy importante porque nosotros estamos trabajando con la salud de las personas y por ende podemos afectarlas. Muy bien. ¿Qué otro tema se da en cuanto al presentismo, el riesgo laboral y la salud ocupacional? Eh, y aquí vamos a tomarlo completo, ¿no? Presentismo, ausentismo y procrastinación. Trae consecuencias en las relaciones laborales. Esas relaciones laborales se van a ver alteradas, como lo vimos, puede generar despidos, puede generar desprestigio. Y en este trabajo de García en el 2011 habla que el mejoramiento de la calidad de vida de las personas genera también disminución del presentismo, el ausentismo y la procrastinación. La calidad de vida significa que yo pueda equilibrar mi trabajo con mi familia, que yo tenga la posibilidad de llegar a trabajar pudiendo tener mi mente en gran porcentaje en mi trabajo. Digamos, ha hecho carrera digamos que
¿cómo podríamos llamarlo? Este adagio que habla de que las personas no deben llevar sus problemas personales al trabajo. Sin embargo, tampoco los pueden dejar afuera. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que sin duda lo que tenemos que tener claro es que existe este presentismo, este ausentismo, esta procrastinación y cómo yo puedo brindarle al trabajador una mejor calidad de vida y por ende un mejor afrontamiento de este fenómeno. Y claro, de paso también la entidad, la IPS, el hospital, la clínica, el laboratorio, se van a ver favorecidos con unos trabajadores que tienen mejor desempeño laboral. Muy bien, hoy en día, digamos que las instituciones de salud son actividades complejas. ¿Por qué? Porque estamos generando la prevención, el tratamiento de las enfermedades y hoy en día mucho más, digamos que famosos en términos de esta prevención por el tema de determinantes de salud. Y ustedes saben que me refiero a muchas de las reformas que se están mencionando. Sin embargo, recuerden que allí hay un personal encargado, un recurso humano, un talento humano que está encargado de esa atención y que está inmerso en esa complejidad de atención. Y allí es donde surge el concepto de presentismo. Y estos trabajadores que sufren enfermedades, fruto precisamente de la atención, fruto precisamente del trabajo, pues tienden a ausentarse del trabajo, pero también a presentarse sin cumplir eficazmente sus funciones. Digamos que no se ve bien que el trabajador, entre comillas, vaya con un estado gripal. Sin embargo, ese estado gripal va a generar que esté pero no al 100%. Como ya lo habíamos dicho, esto se llama presentismo. Obviamente eso va a tener efectos adversos. Por ejemplo, va a aumentar los accidentes de trabajo. Encontré en una acta médica costarricense que está allí referenciada un artículo bien interesante que habla cómo, por ejemplo, el tema de los accidentes de trabajo se ven incrementados por el presentismo. Claro, el trabajador está allí, pero está en un estado de desatención, en un estado de no producción al 100%, y eso no solamente afecta el número de trabajos, el número de actividades que hace, sino también afecta la seguridad en las mismas. Y por ende, por ejemplo, el número de chuzones con agujas en personal de salud se ha visto aumentado. Muy bien. Obviamente que, y aquí es un tema clave, como para resumir el tema, habla de factores fisiológicos, psicológicos y ambientales que hacen que haya una falla en la productividad y por ende también un presentismo aumentado. Y se identifica el sector salud como uno de los grupos de riesgo de presentismo. Es decir, que nosotros en el sector salud estamos en alto riesgo de presentismo. Yo sé que el presentismo termina no siendo tan evidente, es decir, no es de lo que más hablamos, se habla mucho del ausentismo, pero se habla muy poco del presentismo. Entonces, este también se debe acometer dentro de las actividades de promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque se vuelve cada día más importante. Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias del presentismo? Entonces, y esas consecuencias, ¿cómo podemos manejarlas? Entonces, voy a entrar a mirar en este momento cuáles son esas, digamos, recomendaciones que se hacen para poder hacer un manejo adecuado del presentismo. En este trabajo que ya les había presentado de TUN en el año 2018, dice que obviamente esas tareas ilegítimas, tareas administrativas, como se han llamado en este estudio de 545 médicos, dice que puede evitarse con la organización de las tareas. Es decir, tenemos que hacer una organización, darle tiempo al trabajador para que haga esas tareas administrativas que pueden ser tediosas, que pueden no estar enfocadas a mi labor como ser parte integrante del sector salud. Pero es muy importante darle tiempo para esas tareas administrativas, no dejarlas como una tarea adicional que se realiza fuera del horario de trabajo. Hay que dar una organización al mismo para decir, usted tiene tiempo para el trabajo, pero también tiene tiempo para esas tareas administrativas. Bueno, hay una preocupación genuina por el presentismo del personal dedicado a la prestación de servicios de salud. Fíjense cómo esto está enfocado hacia nosotros específicamente, ya que el efecto de este fenómeno puede afectar no solamente al trabajador, sino también a los pacientes. Y obviamente disminuye notablemente la productividad de los trabajadores. Y esto se vuelve supremamente clave hoy en día cuando este sector se entiende imbuido dentro de todo un proceso donde
tenemos que ser productivos para que las instituciones se prolonguen en el tiempo, tengan viabilidad en el tiempo. Eso se da obviamente por la productividad de todos los que trabajamos en este sector. Entonces, desde esta perspectiva se puede arguir que el presentismo puede tomarse como un riesgo profesional. Y fíjense que esta teoría es bien interesante, es cómo podemos ver que el presentismo puede hacia futuro incluirse dentro de los riesgos que se dan a nivel laboral. Y esto, obviamente, digamos que si vamos a revisar, y esto yo ya los había invitado a través de la calificación de origen, de mirar el decreto 1477 del año 2015, no vamos a encontrar el presentismo como un riesgo laboral como tal generador de patologías. Sin embargo, aquí estamos viendo que efectivamente es generador de accidentes de trabajo, es generador de depresión, es generador de burnout. Estos fenómenos de presentismo debemos tomarlos en cuenta. ¿Para qué? Para diseñar estrategias en la prevención. Eso dicen Martin en el 2016 y Reyes en el 2014 y lo incluyen entre de sus trabajos diciendo hay que entrar a revisar estos procesos. Muy bien. ¿Qué podríamos encontrar dentro de estos procesos del sector salud para poder mirar alternativas de manejo? Pues entremos en otras alternativas de manejo. Lo primero, está recomendado, allí también dejo algunas referencias para que las puedan consultar, la autonomía del trabajador. ¿Cómo aumentamos la autonomía de ese trabajador? ¿Cómo se ayuda a aumentar mediante ella el compromiso? ¿Cómo yo me siento más satisfecho cuando soy más autónomo en mi actividad? ¿Cómo mejoro la productividad también al aumentar la autonomía? Dar autonomía al trabajador también significa que deben generarse en los jefes, en los supervisores, en las personas que manejan las áreas, un conocimiento del trabajo que se desarrolla en cada una de ellas, pero sobre todo cómo yo puedo confiar en que el proceso de selección ha sido adecuadamente hecho y por ende la persona es capaz de tomar decisiones autónomas dentro de este proceso. Digamos que los protocolos no significan a la hora del trabajo que yo voy a disminuir la autonomía, porque dentro del protocolo está que yo pueda tomar una u otra acción. El protocolo está en que yo estoy dándole al trabajador la responsabilidad de sus propias actividades y por ende tiene responsabilidad consigo mismo y con sus compañeros. Y esto, al contrario, en vez de aumentar el estrés, de aumentar la ansiedad, mejora estos índices de autonomía, estos procesos que estamos viendo involucrados en el presentismo. Entonces recuerden, aumentar la autonomía del trabajador. Segundo elemento, generar estrategias de flexibilidad horaria. Claro, recuerden que tenemos personajes que también tienen labor administrativa y que no necesariamente tienen que estar dentro de su puesto de trabajo en la IPS. Hoy en día, con todos estos temas de teletrabajo, vemos cómo ha sido posible comenzar y de hecho la pandemia nos deja esta gran enseñanza de que no todo el mundo tiene que estar presente y que yo puedo generar estrategias de flexibilidad horaria y esa flexibilidad horaria le permite al trabajador manejar su tiempo. ¿Esto para qué? Para tener mayor libertad y equilibrar esa balanza tan sensible entre el hogar y el trabajo, mis responsabilidades en la casa, mis responsabilidades en el trabajo. Eso provoca un estado de satisfacción y un mejor rendimiento. Ya está demostrado con muchos estudios. Como les dije, ahí dejo algunos que van a poderles ayudar a orientar estos procesos. Tercer elemento, vamos a mejorar la comunicación con los empleados. Esto quiere decir que es fundamental generar ese proceso de doble vía. No es yo le entrego a usted su trabajo, usted hace su trabajo, sino que yo me retroalimento de lo que usted opina del mismo, de cómo puede hacerlo mejor, de qué está sintiendo. Es un poco ese adagio popular que invita a que nos pongamos en los zapatos de los otros para poder encontrar soluciones. Es decir, yo adopto su perspectiva, yo puedo y es válida mi perspectiva y mi visión, pero si yo no me pongo en los zapatos de los demás, yo no puedo ver cómo él está viendo su trabajo. Y por ende, cuando yo me puedo poner en los zapatos del otro, también puedo pensar soluciones para él. ¿Por qué? Porque esas soluciones generan que el trabajador se comprometa mejor,
se comprometa con qué, con los intereses de la empresa. Y eso hace que haya un mejor rendimiento. Muy bien. Otro elemento, en este caso vamos a denominarlo como el cuarto, está el ampliar los conocimientos. Miren que esto es interesante. Las competencias de el saber y del hacer se nutren con la educación. Luego, al mejorar estas competencias, se genera un valor agregado. El trabajador genera un valor agregado para él y a su vez para la IPS o para la empresa. Y en ese orden de ideas, cuando se vuelve importante esa retroalimentación, ese yo entiendo que tú tienes unas necesidades, te voy a dar competencias para que las puedas asumir, estoy reflejando mi interés y de esa manera puedo ayudarle. Entonces, claro, esa IP, ese laboratorio tiene que comenzar a pensar cuáles son las competencias que necesitan sus trabajadores y cómo yo puedo ayudarles a lograrlas. Y esas competencias adicionales van a disminuir el presentismo. Parte del presentismo se da precisamente por eso. Otro elemento a tener en cuenta, en este caso ya estamos hablando del quinto elemento, es facilitar los recursos necesarios. Eso significa que las personas trabajen con todo lo que necesitan. Trabajar con las uñas ha sido inveteradamente reconocido como un signo de, digamos, de creatividad, que hemos mejorado de alguna manera porque somos muy creativos y porque pues, somos capaces de trabajar con cualquier cosa. Y eso no es así. Tenemos que dar a los trabajadores del sector salud en cualquiera de las áreas, en enfermería, en laboratorio, en las auxiliares de enfermería, en las instrumentadoras, en cirujanos, en anestesiólogos, es decir, en todo el personal de salud hay que darle los materiales necesarios para que trabaje, los espacios de esparcimiento y de reposo y de tranquilidad y también de trabajo, tecnología para desarrollar su actividad, ¿no es cierto? En perfectas condiciones. Es decir, que si necesito un video laparoscopio, este esté y yo pueda utilizarlo y esté usable. Que la ecografía en cada una de las labores donde yo la puedo utilizar como cardiólogo, como gastroenterólogo, como anestesiólogo, todos ellos pueden utilizarlas, pero tienen que tener la tecnología adecuada. Luego deben contar con ella para sus labores y eso va a facilitar la disminución de ese presentismo. Yo estoy allá, pero como no está el elemento, pues yo simplemente no puedo trabajar. Por otro lado, y esto es importante y lo hemos visto que con el tema de la pandemia ha aparecido un resurgimiento de los servicios de apoyo emocional para los colaboradores. Es importante porque todas las personas, todos los trabajadores pasan por situaciones complejas, ¿sí? Y no podemos olvidar, y esto les decía yo antes, no podemos olvidar que estas personas que sufren estas situaciones complejas tienen que tener con quién hablar, ¿no es cierto? Tienen que tener opciones para acercarse a un profesional que sepa del tema, que los ayude con sus dificultades de tipo personal, con sus dificultades de pareja, con sus dificultades familiares, ¿no es cierto? Entonces, en coordinación con la EPS, con la RL o de manera propia la empresa puede disponer de un servicio de apoyo psicológico. Este va a transformar la vida de nuestros colaboradores. Obviamente va a generar una mejoría en general en el trabajador y por ende en la empresa y por ende en la IPS. Entonces fíjense cómo estos elementos que son claves, como el servicio de apoyo emocional, tienen un punto importante y es que yo identifico el problema, comienzo a manejarlo, pero también lo derivo. ¿A dónde? A servicios de psicoterapia. Es muy probable que el servicio de apoyo emocional solamente dé la parte inicial, porque él no puede hacer el tratamiento, pero sí va a poder guiarlo. Entonces, tiene que tener la empresa a nivel del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo una coordinación muy amplia con las EPS del trabajador o si tiene que ver con el trabajo con la RL, ¿no es cierto? Entonces va a haber orientación psicológica, terapia grupal. Claro, esto tiene que ser de manera libre y además de eso confidencial. Recuerden que todos estos elementos que estamos hablando tienen el elemento de confidencialidad que por ende tiene la actividad que estamos haciendo, que estamos conociendo de un diagnóstico de alguna manera. Bueno, muy bien.
Un punto clave es escuchar, ya lo habíamos dicho, ponerse en los zapatos de, pero para eso es necesario la aplicación de instrumentos para evaluar el nivel de presentismo. Eso le va a permitir saber si esos 150 y pico de millones de dólares que vimos se pueden ver presentes en nuestras empresas. Claro, no seguramente en esa magnitud, pero vamos a tener una presentación económica fuerte de este presentismo en nuestras empresas y tenemos que tenerlo claro. Muy bien. Recuerden que estos efectos, digamos que se presentan con el presentismo, cuando yo aplico este instrumento voy a poder saber qué está pasando en mi empresa y por ende voy a poder prevenirlo. Hay un estudio de Campos en el 2013 que da orientaciones de cómo poder hacer este instrumento de evaluación del presentismo. Los invito a que lo lean y los invito a que lo compartan. También les había dicho que hemos y encontramos la procrastinación empresarial y cómo la podemos hacer, qué elementos hay para poderlas afrontar. Uno, estamos hablando de, primero, no busque culpables. Recuerden que inclusive, si se entiende bien, la procrastinación es una manera de afrontar el problema o el trabajo que estoy teniendo problemas para manejar. Luego, no necesariamente es mala per se, es una forma de hacerlo. Por eso no hay un culpable como tal. Segundo, hay que crear planes estratégicos, hay que dar metas, tiempos delimitados. El tener un encuadre de temporo espacial me permite saber siempre cuándo tengo esos objetivos que cumplir. Sin embargo, también debo dar herramientas a las personas para poder hacer ese trabajo, incentivar la productividad súper clave para poderlo hacer. Vamos a dar algunos elementos que me pueden dar estrategias para poder hacerlo. Uno, establece como trabajador tus objetivos. Organiza tu día. Tienes que saber qué vas a hacer. Eso no significa que sea inflexible, pero sí significa que yo me voy a poner una meta. Divido el trabajo, eso es súper importante. Cuando hay un trabajo demasiado grande, demasiado complejo, yo lo que hago es dividirlo en tareas pequeñas para poder acometer cada tarea pequeña. De esa manera, y es porque el cerebro tiende a procrastinar, es natural que procrastine. Entonces, el cerebro al ver tareas pequeñas las va a ver más fáciles y por ende va a poder cumplirlas. Cuando yo me pongo objetivos demasiado complejos, muy seguramente mi cerebro va a entrar en procrastinación. Eliminar las distracciones. Si yo tengo distracciones, pues las voy a eliminar porque sé que no me van a permitir trabajar. Entonces, hay que tratar de sacarla. Recompénsese el esfuerzo. Es decir, como yo hice tareas pequeñas, yo las cumplo. Y como las cumplo, me doy pequeños recompensas. Y esas pequeñas recompensas me van a ayudar a acometer mejor el trabajo y a poder saber cómo afrontarlo. Y además de eso voy a tener una recompensa que digamos que me ayuda para que me sienta muy bien. Muy bien. Personaliza tus estrategias, es decir, de alguna manera vuelve las propias para poderlas manejar. Muy bien. He dejado aquí algunas bibliografías que a lo largo de la conferencia igual hay muchas, pero aquí he dejado algunas para que ustedes puedan entrar y consultarlas. Hablan específicamente de este fenómeno del presentismo, que no es, digamos, imposible de manejar, pero que sí no es tan fácil de entender. Ahora, algunas preguntas. Vamos a entrar a mirar acá. En el chat me aparece Jorge Castellanos y me dice, ¿cuáles son los factores que más tienen que ver con el presentismo? Entonces, cuando hablamos de lo que más tiene que ver, tenemos que entender que este es un fenómeno multifactorial y que si bien es cierto, hay algunos elementos de tipo físico, psíquico y emocional, es importante tener en cuenta todas las condiciones de salud. Fíjense que hablamos de cefalea, hablamos de obesidad, muy importantes, pero también hablamos como los más claves del burnout, de la depresión, de la ansiedad, como generadores de presentismo, pero además de eso que el presentismo también genera, es decir, que generan un círculo vicioso de aumento de esta presentación de este fenómeno del presentismo. Leonardo Palencia me pregunta aquí, a ver, leámoslo bien, a ver si entiendo bien la pregunta. Dice, ¿por qué hay pocos estudios en el presentismo? Fíjate, Leonardo, que yo también me hice la misma pregunta y un poco cuando acometí el estudio de esto, que llevamos estudiándolo como unos 3 años más o menos, los temas de presentismo, lo más importante es que
hay muchas dificultades para evidenciarlo. No hay tantas encuestas, no hay tanto seguimiento. El ausentismo ya tiene mucho seguimiento en las empresas, pero no el presentismo. Entonces, eso hace que no sea tan fácil su estudio. Y de hecho, lo que he encontrado en esta serie de estudios, que solamente es una pequeña muestra que les he traído hoy, encontramos que efectivamente no hay tanto, digamos, estudio sobre él. Las estrategias, obviamente, también digamos que uno podría decir que no son tan amplias precisamente porque los estudios hasta ahora están comenzando y estamos comenzando a ver estos fenómenos del presentismo, de la procrastinación y de la gran huida que hablábamos de los trabajadores españoles. Muy bien, que no dudo que existan en Colombia. Recuerden el plan multimodal y todas las formas que disponemos para ustedes, y recuerden que en estas estará esta conferencia para que la puedan volver a consultar cuando tengan necesidad de ella, y sé que van a tener necesidad de ella. Doctor Alonso, muchísimas gracias por tu intervención y por acompañarnos en este espacio académico. Te deseamos una excelente tarde. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucho más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada nuestra acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti, y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti,
por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.